Sueño una iglesia que reparte sus riquezas en la alforja, el evangelio y nada más, y nada más. Sueño una iglesia que a la historia se acerca, descalza, sin equipajes, para andar en libertad, en libertad. Sueño que es verdad, que llegará. Sueño una iglesia que abandona su grandeza como sierva que se encarna entre los pobres de cada lugar. Sueño una iglesia donde el número no cuenta, y aunque sea minoría no importará si está forjando una nueva humanidad. Amigos, amigas, saludos cordiales. Nos acercamos cada vez más al fin del año litúrgico y con eso la temática de los domingos se va acercando también a este tema que nosotros le llamamos los tiempos finales y que algunas iglesias evangélicas o sobre todo sectas le llaman el fin de los tiempos. Fíjense que hay una diferencia que es lo primero que yo quisiera recordar ahora que nos acercamos a estos textos que van hablando todos un poco de también los últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén y también pues de un final del año, y luego vienen estos textos apocalípticos, estos textos del final de los tiempos. Fíjense que nosotros en la tradición de la Iglesia Católica preferimos hablar de el final de los tiempos, es decir, estamos viviendo ya desde que Jesús inauguró, digamos, esta última fase de la historia, estos tiempos finales, estos tiempos en los que la revelación de Jesucristo está con nosotros y sabemos hacia dónde va el mundo y la historia. Estamos en unos tiempos finales, en una etapa que no estamos diciendo cuándo va a terminar, sino que simplemente es como esta etapa final. Ya la preparación de la historia se dio en el Antiguo Testamento y con Jesús ha comenzado la plenitud de los tiempos, en cierto modo, que llegará un día, por supuesto, desconocido, a ser completamente plena y manifiesta. Es importante tener esto en mente porque si no, esta predicación de el fin del tiempo, del fin del mundo, también puede hacerse presente, y hemos de recordar que dentro de nuestra tradición católica más bien hay un escepticismo o un decir, no sabemos en realidad cuándo van a ser esos tiempos finales, ese tiempo final, ese momento final de la historia. No. El Señor Jesús fue muy claro al decir, nadie sabe, eso está reservado al Padre. Él mismo nunca hizo predicciones precisas sobre cuándo iba a ser el final de los tiempos. Sin embargo, hay a veces noticias y hay a veces preocupaciones, sobre todo en unos ambientes más evangélicos o más cercanos a las sectas a veces, que hablan de estas situaciones. Nosotros, desde nuestra tradición católica, hablamos más bien de que estamos ya viviendo en esta etapa final de la historia, que es el Señor Jesús el que la ha inaugurado y que tiene sus propias características, por supuesto. Pero que tampoco nos dice ya va a terminar todo, sino simplemente nos invita a la perseverancia, a la constancia en el bien. Es en ese contexto que estamos aproximándonos a los evangelios que se van leyendo. Ustedes ya saben, desde hace 15 días estamos con estas 3 parábolas
que tienen más o menos la misma temática, 3 parábolas dichas por Jesús ya en Jerusalén, acercándose por supuesto el fin de sus días. Y 3 parábolas que tienen que ver con una crítica bastante fuerte hacia la autoridad de los judíos. La polémica de Jesús con las autoridades de la religión judaica había llegado ya a un colmo muy álgido, habían llegado ya a un extremo bien difícil. Y entonces es en aquel contexto en el que Jesús habla de 3 parábolas que tienen que ver con el final de su propia existencia, 3 parábolas que hablan de la polémica que había llegado a un punto muy duro ya con las autoridades judías. Y acordémonos que la crítica va sobre todo a aquel mundo judío, aquel mundo de la autoridad de los jefes, de los sacerdotes y de los escribas y fariseos que se oponían a Jesús y que estaban en un plan de seguir sosteniendo, imponiendo la ley y las tradiciones del Antiguo Testamento y no se abrían a la crítica que Jesús hacía a aquella manera tan legalista y tan cerrada de ver la religión. En ese contexto estamos cuando hablamos entonces de la parábola hace 15 días de los 2 hijos que fueron enviados a la viña y que uno dijo sí y no fue y otro dijo no y finalmente sí fue. La otra parábola del domingo pasado en la cual se hablaba de los viñadores homicidas, aquellos que rechazaron al dueño de la viña y que mataron a sus enviados. Y hoy nos encontramos con otra parábola que tiene más o menos el mismo tema. Se trata de un rey que es el personaje importante de la parábola o de la alegoría y que invita a sus amigos y a mucha gente a un banquete de bodas, a un banquete muy importante. Y es esta parábola en la que los invitados al banquete no responden positivamente y entonces otros son invitados. Fíjense ustedes que ahí está el elemento común que encontramos con las parábolas de los domingos anteriores. Una invitación que se hace o una orden que se da, en el caso del padre que manda a los hijos a trabajar, unos que responden y otros que no responden. Igualmente con el de los viñadores. Unos aceptan el trabajo que se les ofrece, otros lo rechazan. E igualmente en el banquete de bodas, unos aceptan la invitación, pero los primeros invitados no la aceptan. Sueño que es verdad, que llega ya. Sueño que es verdad. Visto pues este contexto en el cual se sitúa esta parábola o esta alegoría de Jesús, que también tiene elementos, digamos, subrayados por San Marcos, por San Mateo, distintos de los que encontramos en la parábola la misma parábola en San Lucas, pues nos hablan de este final. Visto este contexto, centrémonos ahora en otra figura que puede ser muy rica y muy interesante para nuestra reflexión, y es la figura del banquete. Fíjense que tiene mucha relación con la primera lectura de Isaías en el día de hoy,
Y es una lectura que tiene esta figura del banquete que era tan importante en aquellos tiempos de Jesús y que significaba, ahí está lo interesante de la alegoría, significaba el banquete del final de los tiempos, el banquete mesiánico. Fíjense que cuando se usa alguna imagen en la Sagrada Escritura es porque esa imagen tiene mucho que decir al imaginario popular, es decir, a la manera como la gente entiende su vida y sus cosas. En un país en el que había muchos pobres, en un país en el que también había hambre, la figura del banquete era algo muy importante. Para alguien que come muy bien todos los días, un banquete pues no es nada extraordinario. Comerá banquetes todos los días y engordará de la misma manera. Pero para aquella gente que come muy frugalmente cada día, pobremente, lo mínimo necesario, un banquete es algo realmente extraordinario. Un banquete incluso puede ser un momento en el que se sacia el hambre y se va a comer pues con todo gusto. ¿Por qué? Porque no todos los días se comen manjares tan exquisitos. Y esa era la situación en Israel. En Israel había mucha gente pobre, mucha gente que pasaba hambre en realidad, y entonces la figura del banquete era novedosa. Acordémonos que también en aquellas culturas del Oriente, una fiesta de bodas, un banquete de bodas, era también para los campesinos y la gente sencilla de las aldeas una ocasión para salir de la rutina de cada día, para compartir con los demás, para alegrarse y para comer muy bien. De manera que tanto el profeta Isaías como otros profetas y también Jesús en la alegoría de San Mateo que hoy escuchamos, hace referencia al banquete. Los profetas habían hablado de un banquete con manjares suculentos, con vinos de muy buena calidad, con toda clase de comida que se servía en Jerusalén, en el monte, y al cual eran invitados los habitantes de Jerusalén y gentes también de otros pueblos. De manera que aquel banquete servido allá en Jerusalén con tal esplendidez, porque era realmente un banquete riquísimo, con los mejores alimentos, era signo como de la época mesiánica. Era símbolo del día en el que el Mesías visitaría a su pueblo y provocaría una gran fiesta y haría que la gente se uniera, gentes judías y gentes también venidas de otros pueblos. Esa es la imagen que hoy les invito a ver en la primera lectura. Un texto realmente muy sabroso, muy hermoso del profeta Isaías, que está también en varios otros textos del Antiguo Testamento. Esta imagen de una comida suculenta, deliciosa, con vino de muy buena calidad, en un ambiente festivo y en un ambiente de comunión, de comunidad con los demás. Dicen por allí que cuando uno se sienta a comer con una persona, no pelea con esa persona, porque está pues aprovechando del momento de la comida, concentrado en la comida y concentrado en la convivencia. Casi nadie pelea en la mesa, excepto algunos que sí lo hacen, pero el momento de la mesa es un momento para comer bien, para disfrutar la comida y para compartir con los demás. Por lo tanto, el momento del banquete era eso, un momento de alegría, de fiesta, de compartir, de saborear aquellas comidas exquisitas. Y esa es la imagen, ese es el símbolo que ya en el Antiguo Testamento se utiliza para hablar de los tiempos mesiánicos, de los tiempos mejores, de los tiempos últimos de la historia. Y fíjense que el Señor Jesús aprovechó muy bien esa imagen del Antiguo Testamento y Él se presentó ya desde aquel acontecimiento en las bodas de Caná como el que va al banquete y el que ofrece el vino en el banquete. El Mesías Jesús es aquel que se presenta como el novio, el que viene a provocar una fiesta, el que viene a invitar a todos, el que sienta a su mesa
a los que los otros rechazaban. Acordémonos que una de las características de la vida de Jesús fue que justamente se sentaba a la mesa muchas veces, visitaba a las personas y se sentaba a la mesa muchas veces invitado